vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. De vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Inexplicable, tu vida diste en la cruz, tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor, tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Seguiré mi alabanza.
te seguiré, mi alabanza te daré. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Jesús, por ti lo entrego todo. Solo a ti mi alabanza doy. Toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo. Te alabaré con todo lo que soy. Toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy. Toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy. Toda mi alabanza doy. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria,
Honra y gloria damos únicamente a tu nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Celestial, por tu maravilla. Gracias, Padre Celestial, por el aire que respiramos, por el milagro de estar vivos. Gracias, Padre Celestial, porque hay promesa de restitución en lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Gracias porque no hay nadie que no te ponga a ti de primero y renuncie aún a su propia vida, que no reciba, Padre Celestial, en este tiempo 100 veces más y en el tiempo venidero la vida eterna. Gracias porque lo que intentó robarse el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, tú lo restituirás al 100 por 1, porque hay promesa de restitución y aun cuando física y mentalmente nosotros creamos que estamos perdiendo, tú como nuestro Padre Celestial añades y restituyes. Gracias porque tú al que tiene la intención de sembrar le das la semilla y porque al que tiene la intención de comer o tiene hambre tú le das el pan. Gracias damos a ti, Padre Celestial, porque cualquier cosa que pidiéremos en el nombre de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, tú lo ejecutarás y lo darás de acuerdo a tu voluntad, tu tiempo, santo y único propósito. Gracias, Padre Celestial, porque al que pidió, se le dio, al que llamó, se le abrió, y al que clamó a ti, Padre Celestial, tú a él inclinaste su oído. Gracias, Padre Celestial, porque si nosotros continuamos tomados de tu mano, no habrá nada que separe, Padre Celestial, el buen amor que tú tienes para con nosotros, tus hijos, con la gran voluntad nuestra de caminar siempre hacia tu voluntad, con todas las dificultades que podamos tener. Hoy es un día para darte honra y gloria porque tú eres el único digno y merecedor de la exaltación y alabanza de nosotros como iglesia. Hoy es un día, Padre Celestial, para poder clamar a ti y que tú, Padre Celestial, pongas en nosotros el querer como el hacer por tu santa, buena y única voluntad. Hoy nosotros venimos a ti con la firme y clara convicción de renovar nuestra mentalidad para que tú tengas, Padre Celestial, la capacidad de usarnos. Porque si no hay una renovación de la mente, Padre Celestial, no podemos recibir lo nuevo tuyo. Dado que el vino nuevo, que es tipo de tu unción, debe echarse en un odre nuevo, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Renuévanos, saca de nosotros lo que no sea pertinente a ti y permite que por encima de todas las circunstancias en nosotros siempre esté el exaltarte, el bendecirte y el glorificarte en cada momento. No somos una comunidad de fe que únicamente te ama porque las cosas a nuestro entender o parecer andan bien. Somos una comunidad de fe que te exalta aún en el peor momento. Y aquí está tu iglesia, Señor, la que en el mes de marzo cumple exactamente 3 años en los embates de la pandemia, pero que en ese preciso mes de marzo tú reiniciarás la obra, Señor. Por eso nuestro corazón se llena de gozo, se llena de júbilo y queremos agradecerte por este camino que tú nos has hecho recorrer. Camino en el cual nosotros hemos fallado, porque tú no fallas. Algunos nos hemos desesperado, algunos hemos físicamente y quizá con un anhelo en nuestro corazón predicado equivocadamente, porque muchos dijimos en el tiempo de pandemia, Señor, y los hijos de Dios no serán tocados por la peste porque la Biblia lo dice, y grandes siervas y siervos de Dios murieron. O sea que no tenía que ver con que la peste no nos tocase, sino con nuestra reacción cuando la pandemia llegase a nuestra casa. No tenía que ver, Padre Celestial, con perder los empleos y con promesas de restitución, porque tú sí decidiste pasar a tu iglesia en medio de la pandemia. Y nosotros no sabemos por qué, pero podemos ser quizá la única iglesia en el departamento de Boyacá que no desapareció
de las que no ha abierto sus puertas físicas. Solo tú sabrás por qué. Pero yo sé que tú lo vas a hacer, Padre Celestial, con creces como a ti te gusta hacer las cosas, porque tú no haces nada minúsculo, tú no haces nada inane o intrascendente. Tú haces asuntos en los cuales tu gloria se vea manifestada. Lo único que te pido, Padre Celestial, es que nosotros como iglesia seamos responsables y pertinentes hasta donde tú lo quieras con esta gran responsabilidad que tú has puesto en nosotros. Porque lo que tú estás haciendo es grande y requiere de hombres y mujeres de ese mismo nivel de grandeza, porque nosotros no podemos estar por debajo de la expectativa que tú has trazado para nosotros como iglesia. Por eso, danos el vigor para trabajar en estas 3 semanas que quizá quedan, para poder hacer todos los arreglos locativos de nuestro templo, en el cual te exaltaremos. Y permite, Padre Celestial, que haya en nosotros voluntad, que haya en nosotros generosidad, que haya en nosotros fidelidad a tu nombre, no únicamente a un santuario, no únicamente a un templo, porque en la Biblia hasta destruidos fueron, sino que nosotros seamos fieles únicamente a ti, Padre Celestial, porque tu nombre lo merece, porque tu nombre es santo, y que nuestras circunstancias y que nuestras dificultades y que nuestros problemas no impidan que la gente llegue y conozca de ti, porque no es digno que por egos u orgullos personales la gente deje de conocer de Cristo. Que nosotros aprendamos a vivir en comunidad y que tengamos la particularidad, Padre Celestial, de amarte por encima de cualquier circunstancia, sin dejar de orar, Padre Celestial, por las personas que se encuentran en álgida necesidad, sin dejar de orar por personas que la están pasando peor que nosotros, sin dejar de orar por las personas que anoche se acostaron sin un bocado de pan, sin dejar de orar por las mujeres que hoy dan a luz, sin dejar de orar, Padre Celestial, por nuestro ejército y fuerzas policíacas, las que nos cuidan mientras nosotros dormimos, sin dejar de orar por los ministerios carcelarios, Padre Celestial, porque son lugares de restitución, no de muerte. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Y sin dejar de orar por nuestra vida, que sin ti no sería nada, oramos en esta mañana, Padre Celestial, para que tú nos bendigas, para que tú nos des, Padre Celestial, lo que tú siempre has querido, que es vida y vida en abundancia. Nuestra vida es puesta delante de ti, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Iglesia, tengan ustedes muy buenos días. El Señor les continúa bendiciendo. Información. De lunes a viernes, en la semana que empieza mañana, vamos a estar en el local de la iglesia trabajando en esta jornada de 8 a 1 de la mañana, a 1 de la tarde, perdón, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Todas las personas que se puedan sumar, los esperamos. Yo tengo una ubicación, entonces se la voy a enviar quizá apenas termine de predicar al grupo del WhatsApp de la iglesia. Y si algo llega a pasar mal con esta ubicación, usted nos llama o algo así. Vamos a hacer esta jornada de 8 a 1 de la tarde y la intención es que nosotros le sembremos este trabajo al Señor. Entonces, yo les invito de todo corazón, porque nosotros vamos a darle a la iglesia esta jornada de trabajo. Entonces, todas las personas que necesiten llevar su protector solar y su bloqueador, su almuerzo empacado en una cajita, alguna fruta, un pedazo de queso para poder comer, agua para hidratarse, llévelo, porque la idea es que nosotros vamos a sembrar en nuestra iglesia, ¿ok? Entonces, en estas semanas que nos quedan de trabajo, que son exactamente 3, vamos a ir a darle al Señor esto que siempre hemos anhelado, es poder trabajar en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, ¿ok? Porque no es únicamente la iglesia, el recinto, sino que es la comunidad circundante, o sea, lo que nos rodea. Vamos a trabajar por ellos, ¿ok? Porque no tendría sentido instaurar una iglesia en un lugar y que la comunidad no sea impactada y no sea transformada. Mi oración primordial es esa, que nosotros podamos llegar a este lugar, ser respetuosos de los vecinos porque estamos llegando de últimos, eso hay que entenderlo, pero también hay que entender
que Dios quiere traer una transformación a esta ciudad y Dios quiere traer una transformación a los barrios aledaños o circundantes en los cuales Él nos está colocando. Entonces, iglesia, son todos bienvenidos. El sábado de esta semana no lo vamos a hacer. El sábado de la semana que viene probablemente sí. Pero la jornada de trabajo va a ser de lunes a viernes hasta la 1 de la tarde. Empezamos a las 8. Yo estaría ya confiando en Dios antes de las 8 de la mañana. Entonces, allá nos esperamos. El que, reitero, la parte de alimentación, de hidratación y de protección para el sol y esto que son bloqueadores y eso, cada uno tiene que llevarlo porque la idea es poder sembrarle nuestro trabajo al Señor, los que puedan ir 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día sí y otro día no, todos son bienvenidos, ¿ok? Iglesia, Génesis capítulo 37, tenga la amabilidad y lo busca. Yo quiero, es un anhelo que tengo en mi corazón, pero de manera fervorosa, yo quiero que nosotros tomemos mucho el hábito de leer la Biblia. A mí me encantó en esta semana que hice una visita de la iglesia y una de las personas que me recibió en esta casa me dijo, pastor, mire que en la lectura que nos correspondía hoy como iglesia, si usted es nuevo, nosotros al grupo de la iglesia enviamos la lectura bíblica por el año. Y a mí se me llenó el corazón de demasiada alegría cuando unas personas que visité me dijeron, pastor, no estamos entendiendo mucho qué es lo que quiere decir en la lectura que hicimos hoy de la iglesia. Eso me demuestra que algunas personas de las que yo tengo conocimiento, no estoy juzgando con los que no me he hablado de eso, y que tampoco le voy a preguntar si están leyendo la Biblia en un año, porque pues yo un policía no soy, ¿sí me entiendes? Y eso es para el beneficio suyo y no mío. Pero a mí me llenó mucho el corazón que esta lista que el pastor Jonathan mandó de leer tantos capítulos por día para terminar de leer la Biblia en un año, la gente lo esté haciendo. Esto es un hábito maravilloso. Maravilloso es maravilloso. Yo les felicito, les insto a que lo hagan. Si usted es nuevo en el grupo, yo no creo que el pastor Jonathan, que ahí me está escuchando, o Jaircito, tengan problema de volver a enviar al grupo del WhatsApp de la iglesia la lista, porque puede ser que a usted se le haya borrado, que el teléfono se le reseteó. Aquí le entendemos lo que sea. Pero yo no creo que Jonathan tenga problema en volverles a enviar la lista para que nos metamos todos en un mismo sentir de la lectura bíblica en un año. Y uno de los hábitos que yo creo que nosotros necesitamos retomar es la lectura bíblica. Eh, nosotros somos no tan buenos lectores de la palabra del Señor y esto hay que mejorarlo demasiado, ¿ok? Eh, Génesis 37, el capítulo completo, vamos a leer hoy, que seamos honestos pues, no es que sea tampoco pues demasiado. O sea, regalarle 36 versículos al Señor que no te va a pasar nada. Entonces leemos con la dirección del Espíritu Santo para las personas que están anotando o que están copiando el título. El nombre es José, ¿ok? Nuestra predicación titula José. Y Dios puso en mi corazón esta predicación previo a la entrada a nuestro lugar. Entonces la predicación es José, porque José sí tiene todo lo que se necesita para conquistar. Y es una persona que no tuvo ningún problema, por decirlo de alguna manera, en meterse en los procesos que Dios tenía. Nosotros, y digo esto que puede llegar a ser parte de la introducción antes de leer Génesis 37 del versículo 1 en adelante, nosotros tenemos mucho problema con los cambios que Dios quiere generar en nuestra vida. Y yo lo que puedo ver en la palabra del Señor es que todas las personas que Dios les propuso un cambio y no se quejaron, son las personas que están escritas en la Biblia. Las personas que por ahí se quejaron, estos quedaban tirados en el desierto, estos no tenían una participación mayor en el texto o en el relato bíblico, pero tiene que seguirse levantando gente como Juan Bautista, gente que así la Biblia no escriba mucho de él. Cuando se habla de él en boca del Señor Jesús, dice que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor a él.
porque pagó el precio. Si es irse al desierto y predicarle a la gente, pues él se va. Eh, si es la Virgen María recibiendo a un Jesús que ella no quería, no planeó, pero Dios lo determinó, aquí está la esclava del Señor, hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. Esta gente es la que está escrita en la Biblia. En, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres tú, Señor? Dijo Saulo de Tarso. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Orienta. Se metió en la casa por 3 días en ayuno. Cayeron escamas de sus ojos y escribe más de la mitad del Nuevo Testamento. Esta gente que no batalla con Dios cuando Dios toma una determinación es la gente que puede ser muy usada por Dios. Pero nosotros ahí tenemos una dificultad. Cuando Dios planifica un cambio para nuestra vida, para mejorarnos, porque Dios nunca nos cambia para desmejorarnos. Dios nos cambia siempre para mejorarnos. Y Dios está haciendo algunos ajustes y nosotros como iglesia casi siempre nos empezamos a quejar. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y la primera estación que vamos a ver de José, porque la predicación en general se llama José, pero hoy revisaremos la palabra pozo. José tiene 3 P en su nombre y una es pozo, porque ahí estuvo en el pozo, que es la cisterna, pues estuvo en el pozo, estuvo en la prisión y estuvo en el palacio. A ese palacio llegaremos, ¿ok? Pero en el pozo, que es lo que nos es concerniente para el día de hoy, vamos a revisar pues qué actitud estuvo José en el pozo y qué quería hacer Dios con José en el pozo. Y recuerden, de los mayores administradores que tuvo la Biblia fue José. Y claro que este mundo tiene una crisis administrativa, o sea, la gente no administra bien. Eh, y ese es uno de mis grandes temores, ¿sabes? Yo te lo confieso abiertamente, porque yo no estoy manejando eh, una alcancía de mi hijo, yo estoy manejando los recursos del reino y esto no es sencillo. Yo no sé si usted ha intentado dimensionar qué significa cuando nosotros como congregación tenemos una deuda tan grande para donde nos vamos a ir a pasar y yo soy el representante legal de esto. O sea, no sé si usted ha intentado pensar en ve cómo le tocará al pastor, cómo ir a poner la cara y mirar estrategias a ver cómo paga, o sea, algún tipo de cosa. No sé si usted ya ha pensado eso, pero yo lo que le digo al Señor es dame sabiduría, como te la pidió Salomón, porque es que administrar es muy difícil. Y nosotros estamos en una crisis administrativa y hoy nosotros aquí tenemos de los mejores, si no el mejor administrador que tuvo la Biblia, con la estrategia que recibe de parte del Señor. Y así pudo tener provisión. El que administra bien provee para la gente. Atentamente, José. El que administra mal trae pobreza al lugar donde se va a vivir. Atentamente, el hijo pródigo, en Lucas 15. Entonces, que el Señor nos ayude para entender que este título de José, por la semana que lo vamos a abarcar, debe traer para nosotros la plataforma para lo que Dios quiere hacer y de cómo Dios nos quiere usar antes de que entremos al local. Mira, yo te garantizo, yo soy un tipo que más o menos pues lee la palabra del Señor, pues porque es mi oficio, ¿no? Y yo te aseguro que otras predicaciones tengo, pero Dios puso en mi corazón y se lo he compartido a algunos hermanos de la iglesia, a la hermana Rosarito, un día hablé profundamente con ella de esto, con Daisy Paola. Yo estoy hablando de esto desde diciembre. Y yo dije, no sé en qué momento voy a tener la predicación de José, pero Dios me dijo que la predicación de José es previa al entrar al templo. Y por eso estoy obedeciendo a lo que el Señor me dijo. Génesis 37, versículo 1. No le tengamos miedo a los cambios, ¿ok? Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de José. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, de la mala fama de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, y soñó
José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más aún. Génesis 37, versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Verso 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el camino, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo los oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló efectivamente en Dotán. Génesis 37, 18. Cuando ellos lo vieron, le dijeron antes, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Génesis 37, 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con su sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días.
Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Título, José. Iglesia, José. Cuando uno ve esta historia y ve el significado, por ejemplo, del nombre José, es Dios te añadirá o Dios añade. Y a uno sí que le da pues como, o sea, la primera impresión que yo tengo al hacer este tipo de lecturas es de mucha tristeza por cosas muy fuertes que dice la palabra del Señor. Y nosotros, a grosso modo, lo digo pues como dando una pincelada por encima, no tenemos que ser así. Eh, a mí no me cabe en la cabeza cómo los hermanos pueden estar comiendo y bebiendo pan encima de la cisterna y José en la cisterna. Son cosas que a mí me chocan y a mí me impactan mucho. Mm, Esta es una cisterna, y lo digo a modo de explicación, que denota quizá una similitud, pero hay un cambio profundo porque ellos van a pastar y a dar agua a las ovejas en Siquem. Cuando se acaba el agua y los pastos ahí, van a Dotán. O sea, ellos van a Dotán porque había agua en las cisternas. Sea que sea la cisterna que aparece quizá en Jeremías en el capítulo 38, porque Jeremías es echado en una cisterna también. Al parecer estas cisternas cuando no tenían agua eran utilizadas como cárceles hasta que la gente literalmente podía morir. Tener una forma como de pera, o sea, eran más anchas en la parte de abajo y eran únicamente el orificio por donde cabía una persona, por decirlo de alguna manera. Entonces era como una forma de pera, para que usted me entienda, pero sea que fuese una cárcel, o sea que fuese una cisterna llena de agua, lo que los hermanos hicieron con José es un asunto totalmente fatal, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay cosas que a mí inmediatamente me impactan un poco el corazón, pero me da mucha esperanza entender que el nombre José significa Dios añadirá. Y cuando uno lee esta historia, pues Dios aquí no está como que añadiendo nada según nuestra concepción o nuestra percepción, perdón. Pero claro que Dios está añadiendo. Cuando José se va a Siquem, camina como 100 kilómetros. Cuando José se va a Dotán, José camina unos 35 kilómetros, más o menos bíblicamente esta es la distancia. Entonces encontramos a un chico que le está obedeciendo a su padre, va a llevar un reporte de las ovejas. Esto habla positivamente de José, porque José, siendo un muchachito de 17 años, el menor de su casa, vigilaba a Rubén, que tenía más de 40, ¿ok? Entonces vemos que en todo lo que José tuvo que hacer, la administración estaba con él desde que nació. Y la cosa es que aquí nos encontramos con el primer choque bíblico para lo que Dios quiere hacer. Porque Dios en la vida de José lo usa con una palabra que es administración. La misma administración que tuvo que tener José, esposo de María, papito del Señor Jesús, para que el incienso, la mirra y el oro le alcanzaran por los 2 años que Herodes Arquelao estaba reinando y ellos no podían regresar porque lo querían matar. Tengo una pregunta por regla de 3. Si te entregaran todos los sueldos del año que tienes en tu corporación o tu compañía, ¿podrías vivir mes a mes o te lo gastarías todo en 1 o 2 meses? Esa pregunta hay que resolverla porque es que una palabra que está dentro de la vida de José es administración. Iglesia, yo no sé cuáles sean sus deudas, yo sé cuáles son las mías, ¿ok? Yo no estoy incriminándole a usted ni inculpándole, pero yo le pongo estos ejemplos porque José es administración. O sea, Israel mandaba a José a que le rindiera cuenta de los hermanos mayores. O sea, este chico con 17 años, si por ahí hay jovencitos de 14, 15, 16 y 17 que me están escuchando, que únicamente cogen la plata de las 11 y se las gastan, tienen que administrar bien también. Pues claro. O sea, el administrador de esta casa, el que daba las cuentas, era José con 17 años y tenía gente que tenía 40 y 45 hermanos de él. Entonces, José desde que nace viene como con un dote de administración, que es lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque en Génesis lo dice, administren, sojuzguen la tierra y, o sea, administren, sojuzgad la tierra.
Esto es que tenés que ser un excelente administrador. La pregunta es sencilla y lo hago a forma de introducción. Usted se gana 1 peso mensualmente hablando. Si de marzo a diciembre hay 10 meses, la pregunta es, ¿a usted le entregan 10 pesos y usted llega vivo a diciembre en administración? Porque si usted tiene el dinero y se lo gasta todo en 2 meses, pues los otros 8 meses aguanta hambre. La pregunta ¿es usted un excelente administrador? Porque mire que si no es así, a usted le va a quedar muy difícil que predicaciones como estas se hagan carne en su vida, porque si usted no administra bien, pues usted está lejos de ser un José. Entonces, sin ánimo de incriminar o señalar a la gente, es decirte, si no estás administrando bien, ojalá que estas predicaciones te ayuden, porque con José es pura y física administración. Acá no hay milagros rimbombantes, iglesia. Y perdón que me anticipe a uno de los puntos cruciales de la predicación que vamos a tener en 8 o en 15 días. Acá no hay milagros rimbombantes. Acá hay administración. Entonces, cuando los hermanos mayores iban a llevar a pastar las ovejas, porque eso había que hacer un conteo de las ovejas, todo, o sea, eso no era coman ahí tranquilas, no. Por ejemplo, las ovejas tenían que comer por cierto tiempo, porque si las ovejas comían por más tiempo, quedaban muy gorditas y no podían regresar al lugar de origen y se quedaban a dormir, porque una oveja llena se duerme. Entonces, si la oveja se quedaba dormida allá, llegaba el lobo, calcule usted el nivel, y se perdían ovejitas. Entonces era un asunto de administrar hasta cuánta agua les damos a beber, cuánto pasto les damos a pastar. Eso no era, hágale ahí hasta que le pare, pues el ombligo, y hágale a ver. No, no, eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con administrar. Entonces, básicamente, José en su casa administró y el papá le pedía cuentas a él de sus hermanos. José en la casa de Potifar administró. José en la cárcel se volvió el jefe de la cárcel, o sea que administró. Y en la casa de Faraón, siendo el segundo al mando, administró. ¿Qué riñe la vida de José la palabra administración? Perdón que sea tan recalcitrante con la historia. ¿Cómo estás de administración? Y tranquilo que si está vuelto un desastre, la predicación te ayuda. ¿Ok? Dios saca a José y al mundo entero del hambre a través de una excelente administración, no de milagros. Cuéntame, ¿dónde está el milagro? El maná del cielo que cayó. ¿Dónde está el milagro? No. Dios le dijo a José, guarde el 20% de todo lo que tiene y con las ciudades de almacenaje que nosotros tenemos allá en las pirámides, con el 20% en 7 años, usted tiene para vivir otros 7 años. Ya. O sea, ¿hubo pan cayendo del cielo? No. ¿Hubo pescas milagrosas? No. ¿Qué hubo? Una excelente administración. Quinte la cosecha. En otras palabras, el 20% de todo, guárdelo. Y con ese 80, resiembre otra vez la tierra y coma. Cuando llegaron los 7 años de vacas flacas, con una excelente administración, vivió en el tiempo de crisis. No hubo milagros, hubo buena administración. Iglesia, iglesia, que el Señor nos ayude. No, pastor, yo la verdad como que no administro muy bien. O sea, ¿es usted de las personas que sale con 20,000 pesos de la casa, llega con 2,000 y dice, el mundo está muy caro, ya ni sé en qué me gasto la plata? Si su respuesta es, sí, señor, esta predicación le va a servir. Iglesia, nosotros somos así. O sea, nosotros salimos con 20,000 o con 30,000 pesos en el bolsillo a la calle, regresamos aquí con unas monedas en el bolsillo y decimos, ay, pues, ¿en qué me gasté la plata? Y es que ese Petro, sí, no, que cuente Petro, hombre, administre bien y lo verá. Administre bien y lo verá. Bueno, todo sí está caro, pero administre bien y lo verá. Iglesia, esta predicación de José tiene que ver con algo llamado administración. Y si usted no es un buen administrador, a usted le va a quedar muy difícil. Si usted va por enfrente de un almacén, perdón la introducción tan larga, y le timbra pues la ceja y se le brota aquí la vena, y usted no puede ver que diga 50% de descuento porque a usted se le para el corazón, usted tiene un problema. Si usted va con la plata en el bolsillo de comprar otra cosa y usted pasa por una panadería y llega ese aroma que se le mete a usted por aquí, se le concentra acá de pan caliente y usted dice, ay, no se puede ir a comer pan, y usted no iba para allá a comer pan, usted tiene un problema. Esto parece ser muy tonto lo que estoy diciendo, pero esto es muy real.
El buen administrador es el que puede trabajar con Dios, iglesia. La gente que no administra bien tiene un problema. Mira que la historia del hijo pródigo en Lucas 15 evidencia que el tipo se fue millonario. Y cuando llegó a la región a donde él se fue, la región era millonaria. O sea, los ricos se van a vivir a barrios pobres. No, los ricos se van a vivir a barrios de ricos. O sea, cuando el hijo pródigo recibe la parte de la herencia que le corresponde, no se va a vivir al peor barrio, se va a vivir al mejor barrio. Y cuando él administra mal y se gasta su fortuna, llega el hambre a ese barrio. Lo dice Lucas 15, no es un invento mío. O sea, cuando usted administra mal, lleva pobreza a donde usted se va a vivir. Por eso el tema es una buena administración. Tres palabritas que nos van a gobernar quizá la predicación del día de hoy. Hablando solo es pozo, ¿no? O sea, pozo es lo que vamos a ver hoy. Pozo, después prisión, después palacio, pero hoy es pozo. La primera palabra es la palabra cambio, y ponga una subpalabra o un subtítulo ahí que es descenso. ¿Ok? La primera palabra es cambio con una subpalabra o una segunda palabra que es descenso. Perdón, la segunda palabra es silencio, o sea, cambio, silencio. Y la tercera palabra es plan de Dios. ¿Ok? Cambio, silencio. Y el tercer punto de predicación es plan. Iglesia, a ver, José tiene una gran característica y es que José es una persona que responde positivamente a los cambios. Eh, si no respondes positivamente a los cambios, no serás opcionado para lo que Dios quiere cambiar en ti y cambiar en la gente que te rodea y cambiar en la empresa donde trabajas, en el colegio donde das clases. O sea, si no tienes una respuesta positiva al cambio de Dios, es muy complejo que Dios pueda cambiar en ti lo que quiere cambiar y que pueda cambiar en las personas que te rodean lo que Dios quiere cambiar en ellos a través de tu acción sobre esa comunidad. O sea, si usted no está dispuesto a que Dios lo cambie, pues usted no puede cambiar absolutamente nada. Lo que pasa es que nosotros somos absolutamente cómicos. Nosotros queremos que lo grande y lo maravilloso de Dios venga haciendo exactamente lo mismo. Yo no sé si yo fui muy atrevido hace 8 o 15 días cuando yo le hacía una pregunta a la iglesia y yo les decía, ¿para qué te han servido 3 años de pandemia? Iglesia, la última vez que yo prediqué en la iglesia fue el domingo 8 de marzo del 2020 y vamos a tener la apertura de la iglesia el domingo 12 de marzo del 2023. Iglesia, han pasado 3 años. Y yo les hacía una pregunta, ¿para qué te ha servido estos cambios que la pandemia ha traído a tu vida? Más allá de pensar en lo mental y lo de la salud, ¿para qué te ha servido espiritualmente los cambios? 3 años exactico vamos a tener para volver a reabrir el templo físico. 3 años. ¿Para qué te ha servido esto? Porque si no estás habituado a los cambios, vas a tener un problema. Dios usa a la persona que se deja cambiar. Te hago una pregunta, ¿a la Virgen María la cambió? Pues claro, la embarazó. ¿A Saulo de Tarso lo cambió? Pues claro, es que Saulo estaba persiguiendo la iglesia, ahora era promotor de los milagros de Jesús en la iglesia. O sea, Dios de que te cambia, te cambia. Jacob, engañador, cambiémoslo por Israel, y a Israel es que le damos los hijos, no a Jacob. Es que Jacob, engañador, tramposo, no me sirve. ¿Quiero usarlo? Sí, pero debes cambiar, claro que también, porque si Dios le da los hijos a Jacob es un desastre. Dios no le da la promesa a Jacob, Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel y sobre Israel pone la promesa y los hijos. Si Él no te cambia, no te usa. Y hay unos, ay, que a mí me da como hasta risa. Ay, Dios me hizo así, pastor. Dios me... Oiga, pero espérate. Iglesia, en serio. O sea, vos venías con ese mal genio de fábrica. Ve, iglesia, yo hice una predicación con los jóvenes que tuvieron apertura en casa, los 3 cultos que van a tener antes de pasarnos al local. Entonces el pastor Jonathan decide iniciar el culto pues presencial, pero en casas. Y lo va a tener quizá por un mes hasta que arranquemos. Y la predicación que nosotros tuvimos fue de Génesis capítulo 1.
Y a mí me da pena con usted, pero el sexto día Dios creó al hombre y lo hizo bueno en gran manera. Entonces ese mal genio, no sé usted dónde lo sacó, esa cosa que usted, es que el ser humano es rarísimo. O sea, y lo hizo bueno en gran manera, dice la palabra del Señor. Ay, es que yo soy así, de malas y que me acepten el diablo, por ahí lo va a aceptar a usted así. Pero Dios no. Para Dios poder colocar su maravilla en usted tiene que renovarlo. Por eso la palabra en Romanos te habla de una renovación del entendimiento. Si no te renueva, Dios no te usa. Y es sencillo, ¿no? O sea, el vino nuevo se echa en odre nuevo. Porque si Dios intenta colocar un retazo de tela nuevo en un vestido viejo, este tira de él y lo arruina peor. Entonces el vino nuevo, que es lo de Dios y la presencia de él, tiene que ver con una renovación tuya. Cuenta que es que yo voy así y que de malas y yo voy cantando la verdad en la cara porque es que yo soy así y soy rebelde. Siga con el cuento, siga con el cuento. Hermano, vea, eso no es así. Qué pena. Usted se puede sentir muy bien, usted puede sentir que usted se desahoga, usted puede sentir que usted es muy frentero porque habla así y no se le queda callado a nadie. Espere a ver si hay que quedarse callado ante la gente o no. Hoy yo creo que esta predicación, primero al que está predicando, ¿no? O sea, primero por mí, pero esta predicación tiene que confrontarnos, porque el segundo punto de predicación es silencio. Vamos a ver si hablar a usted le sirve mucho o lo perjudica, según la historia de José. Entonces, mira, hablando del pozo y la vida de José es cambio. José reacciona positivamente a los cambios. Primer punto de predicación, cambio. El cambio tiene que ver con una palabra descenso y en el descenso hay que tener una buena actitud. Yo voy a leer un pedacito de Génesis 37 en el versículo 3, 20, 24, 26 y 27. Entonces, Génesis 37, 3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. La parte B de ese versículo 3 dice, le hizo una túnica de diversos colores. Explicación cortica. Las túnicas por lo general eran manga corta hasta el codo, si se quería muy larga, y hasta las rodillas, de un solo color, o exagerando dos. El papá le hace a José una túnica de diversos colores que al parecer va hasta los tobillos y era manga larga, como queriendo decir, este es mi favorito por encima de todos. ¿Tenía culpa José de que él fuera el favorito? No, porque la verdad no tuvo culpa, pero el papá decide hacerlo así. Entonces José viene de ser una persona que tiene una túnica de diversos colores hasta los tobillos, manga larga, el papá lo amaba más, pero inmediatamente después de eso, en el versículo 20, los hermanos dicen, matémosle. Esto es el cambio, ¿no? Matémosle, echémosle en la cisterna, veremos qué será de sus sueños, no lo matemos, sino vendámosle, encubramos su muerte, comemos mientras él se muere de hambre en una cisterna. Y cuando pasaban los madianitas, dice el 28, mercaderes sacaron ellos a José. Acá me detengo. Si sus hermanos están arriba y a usted lo echan en una cisterna que yo creo milagrosamente que Dios vació de agua, es que el procedimiento es lógico. Ellos se van de Siquem, ellos están en una parte de Canaán cuando regresan, pues. Ellos se van a Siquem porque están buscando pasto y agua. Cuando se les acaba ahí, se van a Dotán porque en Dotán escuchan que hay pasto y agua. O sea, yo como pastor no voy a llevar a unas ovejas a un estanque vacío. Yo llevo unas ovejas a un estanque lleno. Mi teoría es simple. Dios vació la cisterna en el momento que José fue echado allá. Porque ellos no se van a ir a Dotán a una cisterna vacía. Ellos se van a Dotán porque están buscando agua. Es lógico en el pasaje mismo lo dice. Pero hagamos la pregunta de rigor. ¿Qué pensarías si fueras José cuando tus hermanos te están sacando? De pronto que te dijeran, hey, chino, tranquilo, se la tenemos montada así, pero es una broma, venga, camine. Es muy posible que en la mente de José, cuando lo fuesen sacando de la cisterna, él estuviera pensando, bueno, ya el trago amargo pasó. Ya me estaban jugando una broma, pero aquí ya no hay problema.
lo estaban sacando para venderlo por 20 piezas de plata. Estuve estudiando la palabra. ¿Sabes para qué escuchaban? ¿Sabes para qué alcanzaban 20 piezas de plata? Para que a los hermanos de José les tocara más o menos un carnero pequeñito recién nacido. ¿Ok? O sea, literalmente el pago de estos 20 ciclos de plata iba a significarle a cada uno de sus hermanos un carnero pequeñito. Más o menos así es el cálculo. Leo 37:28. Aquí estamos con la palabra cambio, ¿ok? Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas, a los árabes, por 20 piezas de plata. Y lo llevaron a Faraón. Hago una pregunta. En la vida de las personas, en la Biblia, hablando bíblicamente, los cambios tienen que ver con un descenso, no con un ascenso. Por eso el cristiano pelea tanto con Dios. Pues claro, porque cuando usted le dice en cambio, ¿usted qué se imagina? O sea, a ver, hagamos la pregunta por regla de tres. ¿Usted quiere cambiar para mejorar o para desmejorar? Pues todos me van a decir, no, pues pastor, uno quiere cambiar para mejorar, pero ese es el segundo paso. El primer paso es que Dios te cambia para desmejorarte primero. Cuando hay una impureza en el jarrón que hace el alfarero, saca minúsculamente la pajita que está en el jarrón, o la palabra dice en el alfarero que él destruye completamente todo el jarrón y vuelve y lo levanta. Cuando Dios quiere hacer una transformación en tu vida, tiene que ver con humillación, tiene que ver con pérdida, tiene que ver, o sea, el cambio de Dios te hace descender para después ascender. Y el problema que nosotros tenemos acá es que nosotros no estamos dispuestos a descender. Todas las promesas bíblicas, y se lo digo con la mano en la Biblia, tienen que ver primero con un descenso, no con un ascenso. Y aquí ya usted dijo, ¿será que me salgo de la conexión? Porque lo que el negrito está diciendo como que no me sirve. O sea, eso ya es cosa suya. Pero se lo digo de todo corazón. Las promociones bíblicas tienen que ver con un descenso, no con un ascenso. No, papá, mire, ¿qué tanto estás dispuesto a descender? Porque de acuerdo a lo que sea tu descenso, será lo que Dios pueda usar de ti. ¿Cómo está la asimilación del cambio en tu vida? Porque estamos en la palabra cambio, que es la primera. A José la vida le cambió rotundamente. Pasó de ser el favorito de su papá al odiado por sus hermanos y esclavo en Egipto. ¿Cómo asimilan los cambios? Ay, pastor, a mí los cambios como que no me gustan mucho. Entonces necesita empezar a asimilarse a los cambios. O sea, ¿cómo estás con los cambios en tu trabajo, con los cambios en el empleo, cuando te bajan el sueldo, cuando no te aumentan el sueldo, cuando te pasan a otra parte de la empresa? O sea, ¿cómo estás con los cambios? Vea, seamos breves pues, para no demorarnos mucho. ¿Dios usó a José en Egipto o en Canaán? Pastor, en Canaán. No, en Egipto, pastor. Ah, claro. O sea que sí o sí, José tenía que ser cambiado de Canaán a Egipto, sí o no, iglesia. Sí. Entonces, ¿cuál es tu problema con los cambios? O sea, ¿cómo te va en el cambio en la casa, en el trabajo, en la empresa, en las condiciones laborales, en un embarazo inesperado en tu casa, en la pérdida de un empleo, en el cambio de residencia? ¿Cómo te va con esto? Es que de José es muy bonito los sueños y que fue el mejor administrador que tiene el Antiguo Testamento y que José es una berraquera. Hago una pregunta. ¿Dios dónde usó a José? ¿En Egipto o en Canaán? En Egipto. O sea, ¿tenía que ser cambiado para que Dios lo usara? Sí. ¿Cuál es tu bendito problema con los cambios? Es que no me acostumbro, pastor. Pues de malas como una piraña mueca, a acostumbrarse, hermano. O sea, ¿qué le hacemos a eso, pues? O sea, ¿en serio qué le hacemos? Iglesia, mira, hoy Dios, y lo digo con toda la certeza del mundo porque creo que hay gente que lo hace mejor que yo.
Hoy Dios me usa mediana o minúsculamente en este asunto de la predicación, porque pues a otras iglesias me llaman a predicar, entonces algo bueno tendrá pues el negro usado por Dios. Yo hago una pregunta. Yo salí de mi casa a los 14 años a ser futbolista. Jugué en 2 o 3 equipos, ganaba dinero jugando fútbol y Dios me trajo a Tunja. La pregunta es, yo en Tunja, ¿cómo le servía a Dios? ¿Como pastor o como futbolista? Como pastor. ¿Yo lo tenía en mi mente? No lo tenía en mi mente. ¿Dios lo tenía en su mente? Sí. Te hago la pregunta. ¿Qué tal si cuando Dios me esté llamando al pastorado con una carrera muy prominente, ya estando en un equipo profesional, ganando un dinero, qué pasa si yo me rehúso a eso? Pues sencillamente Dios no me usa. O sea, cuando yo cambio y dejo el fútbol y acepto el llamado para trabajar en una iglesia, es que Dios me empieza a usar. Cuando usted piensa en esas cosas, pues los cambios es lo que Dios utiliza para poderte, más allá de cambiar, para poderte usar. Usted no sabe Dios qué le quiere enseñar en ese cambio en su trabajo, en esa pérdida de su empleo, en esa pérdida en sus finanzas, en ese que a usted lo corran de su trabajo. O sea, usted no sabe, pero Dios sí. Voy a decirlo al estilo Reina Valera. Callaos vuestras jetas y alabad a Jehová. Oh, Primera de América 25. No mentira, mira iglesia. Hermano, ya, usted no sabe, pero José tuvo que ser cambiado. O sea, lo que a José le pasó era necesario que le pasara. Si no, Dios no lo usa. O sea, si José no llega a Egipto, pues Dios no lo usa. Es así de simple. Porque la administración se gestaba en Egipto, no en Canaán. Entonces, si usted tiene un sueño, tiene que estar dispuesto a que Dios lo cambie. Porque es que muchas veces usted puede tener un sueño, pero Canaán no le sirve para poder ejecutar ese sueño. De hecho, seamos pues muy bíblicos. Cuando José confesó su sueño en Canaán, ¿qué pasó? Sus hermanos le trataban no pacíficamente, llegaron a aborrecerle y el papá le reprendió. O sea que Egipto era el territorio propicio para que el sueño de José se ejecutara, no Canaán. Y hay cristianos que todavía dicen, ay, pastor, a mí este Tunja tan frío y yo no sé, Dios, ¿por qué me trajo a Tunja? Ay, Jehová bendito. Ay, pastor, a mí el trabajo que menos me gusta hacer fue del único que me llamaron, pastor. Yo para eso no era buena, yo para eso no soy bueno y pasé hojas de vida a 10 empresas y me llamaron de 2 o de una que no me gusta y en eso estoy trabajando. Chito, tranquila, tranquilo que Dios está trabajando. Pastor, en mi trabajo yo tenía este desempeño y ahora me colocaron a hacer este desempeño. Y qué pena, pero mi contrato no dice eso. Cállese, hombre. Ay, perdón, estoy... Ay, me calenté, vamos a tener un problema aquí con ustedes. Pero iglesia, es en serio. O sea, Dios te pone en tu trabajo a hacer otro tipo de trabajo y crees que el jefe te está esclavizando. ¿No has entendido que José fue vendido como esclavo? Que José estuvo en la cárcel y que después gobernó y que el gobierno era de cárceles y de esclavos. ¿No entendés que Dios pasó a José por ser esclavo, por ser vendido, por tener contacto con el copero y el panadero? Porque esto es una cosa de cortesanos, ¿no? O sea, esto es la cortesía hacia el rey. Entonces, José, estando con el copero, aprendió todo lo que se hacía pues del pan y con el panadero, cómo se atendía al rey. Con el copero, cómo se le daba honra. Y después fue presentado ante Faraón. ¿No te das cuenta que así estés en la cárcel, Dios utiliza a las personas incluso que están a tu lado haciéndote daño para que después sepas qué decirle a Faraón? O sea, lo que Dios hace con José es trasladarlo de ciudad y tratarlo como preso, tratarlo como esclavo y tener contacto con gente que después iba a estar al lado de Faraón. Cuando José llegó, Faraón dijo, no hay otro como usted. ¿Por qué? Porque pasó como esclavo,
porque pasó como administrador en la casa de Potifar y Faraón se le cayó la quijada al piso y dijo, ¿de dónde administra bien tanto este muchacho? Por todo el proceso que Dios primero pasó a José. ¿Cuál es tu problema con los cambios? O sea, tranquilízate. O sea, en serio. Es que estoy indignado, pastor. ¿Indignado de qué, hombre? O sea, o sea, en serio. O sea, estás indignado porque Dios te quiere usar. Hermanos, cuando Dios te quiere usar, primero te cambia. Y cambio en la Biblia es descenso, no ascenso. La persona que no esté dispuesta a descender no puede ascender con Dios. Somos bíblicos, ¿no? A ver, ¿dónde está la promesa? Eh, ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está? No? ¿Dónde en la Biblia? ¿En qué libro está la promesa que Dios te va a hacer cabeza y no cola? Usted es muy buen biblista. ¿Dónde está la promesa de que Dios te va a hacer cabeza y ya no serás más cola? Pastor, Deuteronomio, capítulo 28, siendo exacto. Cuando Dios le dice a Moisés que saque la segunda ley, porque la primera es Levítico, la segunda ley es Deuteronomio, los que ya van a entrar pues a la promesa. Dios le dice a Moisés, Moisés, vení, hacete un segundo libro, porque esta generación se le está como olvidando las leyes y están picados a locos. Entonces Dios le dice a Moisés, haceme un favor. Lo que yo te dije en Levítico, reformarlo un poquito y meterlo otra vez acá para que esta gente pueda heredar bien. Moisés dice, listo. Moisés empieza a hacer su segunda ley, su Deuteronomio. Cuando Dios le dice a la nación de Israel que va a ser cabeza y no volverá a ser cola, iglesia, iglesia, venían de, venían de 430 años presos en Egipto, ¿cierto? Ahí se da esa promesa. O sea, para que la promesa de ser cabeza tenga un sentido, algún día tuviste que ser cola. Hola. Ay, no, pastor, a mí me gusta la promesa de la cabeza, pero no de la cola. Oigan a estos. O sea, ¿cómo así? Ah, ¿no te lo habían explicado así? Pues así es que se explica eso. O sea, ya no serás cola, sino que serás cabeza. O sea, ya no serás. O sea, en un momento fuiste cola, en un momento descendiste para que Dios te pueda colocar por cabeza. Es lo que está pasando con José. José tuvo que descender a ser hasta un preso. Y no me quiero imaginar qué trato pidió Potifar que le dieran a José, teniendo Potifar en su cabeza que José quería supuestamente acostarse con su esposa. O sea, yo no creo que Potifar dijo, ay, mira, jefe de la cárcel, aquí te traigo a José, el que intentó, según las palabras de mi mujer, abusar y violarla. ¿En serio? Entonces, por favor, 3 comiditas al día, en un edredón, en una cobija, 4 tigres. Yo no creo que Potifar haya llevado a la cárcel a José con esa condición. Yo creo más bien que Potifar le dijo a José, Potifar le dijo al jefe de la cárcel, este intentó violar a mi esposa, trátelo como tal. Algo así creo que pasó. Sí, señor. O sea, ¿cuál es tu problema con el cambio? ¿Vos no ves que la humillación es lo peor es lo mejor que te puede pasar? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso es Lucas 14:11. ¿De dónde viene Israel cuando Dios le da la promesa de que va a ser cola y de que va a ser cabeza y no cola? De estar en el descenso, 430 años presos en Egipto. Y ahí es cuando les dice, tú vas a ser cabeza y no cola. O sea, antes eras cola, ahora vas a ser cabeza. Tienes que descender. El cambio en la vida de José y en tu vida tiene que significar descenso. Pero los cristianos somos particulares. Vaya y que Dios nos toque el bolsillo, nos cambie nuestra posición social, nos toque el orgullo. Ay, no, y es que ahí sí hasta eso, hasta mejor dicho, hacemos el escándalo de la vida. Primera palabra, cambio, y cambio en la vida de José significa descenso. Segundo punto de predicación, o sea, pozo es cambio, es lo primero. Segundo, pozo es silencio.
Pozo de silencio. Este punto es especialmente para las personas que no pueden guardar silencio y están acostumbradas a cantar la verdad en la cara. Porque es que yo soy frentero. Bienvenidos a este punto de predicación. Pozo de silencio. Pregunta. ¿Se defendió José cuando lo estaban echando al pozo? ¿O dice la palabra del Señor que en algún momento abrió su boca para defenderse o para decir algo? José me hace acordar mucho al mismo Noé, ¿sabes? Ustedes se dan cuenta que Noé, mientras que está callado, no la embarra, y cuando abre la boca maldice al hijo, porque la predicación de Noé si no se hace así, no porque lo esté diciendo yo, porque la Biblia lo dice, es muy equivocada. Noé nunca habla. Y Jehová mandó, Noé hizo. Y Jehová mandó, Noé hizo. Y Jehová mandó, Noé hizo. Noé abrió la boca, maldijo al hijo. Es Biblia, pero aplicada. No estoy inventándome nada. Mientras que Noé no habló, obedeció y agradó a Dios. Cuando Noé habló, desagradó a Dios y maldijo al hijo. Dime si lo que estoy diciendo es mentiras. ¿Qué virtud hay en el silencio? Y es que yo siento que necesito sacarlo porque si no exploto, pastor. Pues hermano, eh, yo no sé usted qué va a hacer, pero de que le toca empezar a trabajar un poco más el silencio, le va a tocar. En el silencio porque Dios pudo trabajar con el corazón de Jeremías, de Zacarías, papito de Juan Bautista. Recuerda que Dios lo deja mudo por su incredulidad y ahí trabajó. El silencio es fundamental. Si no haces silencio, no puedes escuchar la voz de Dios. Yo estoy muy convencido que cuando llega algún problema a tu vida y la pregunta tuya es, ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo creo que la respuesta inmediata de Dios es silencio. Es muy en serio. O sea, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Y es porque nosotros somos proactivos, como la empresa que antes tenía las proactiva, aguas de Tunja. O sea, somos así. No, hermano. Muchas veces nos toca ser tan proactivo y en este sentido toca guardar silencio. Uy, hermano. José ni se defiende, ni grita, ni patalea. Ay, pero cuando, perdón que me adelante la predicación, cuando están echando a José a la cárcel por la mentira de la esposa de Faraón, José dijo algo, no, ni grita, ni patalea, ni se defiende. Y llegó a ser el mejor administrador del Antiguo Testamento, sí. ¿No será que el silencio es lo que Dios está buscando? Pues yo digo, ¿no? Los hermanos lo echan a la cisterna. ¿Dijo algo? No. Potifar lo echó a la cárcel. ¿Dijo algo? No. ¿Fue un excelente administrador? Sí. ¿No será que lo que Dios está buscando es tu silencio? Pero cómo te duele el orgullo, ¿no? Que te bajen de posición, que te toquen el bolsillo, que te digan que sos un incapaz. O sea, ¿cómo te duele, no? ¿Cómo te duele? El hacer silencio es totalmente equivalente en la vida de José como el tener las manos ocupadas cuando voy a una batalla, como le tocó a Gedeón. Mira, Dios para poder bendecir a esta gente, eh, Dios para poder bendecir a esta gente que él quería bendecir, los ponía en silencio. Dios para poder bendecir a esta gente que quería bendecir en una batalla les ocupaba las manos. A mí se me ha quedado siempre en el corazón que en la batalla que Gedeón tuvo que ir a librar, Dios le ocupó las manos para ir a pelear, ¿no? En uno le puso un jarrón con una antorcha, una tea por dentro, y en el otro como un cuerno, una bocina. Gedeón iba a ir a pelear, manicruzado porque tenía las manos ocupadas. José iba camino a ser el mejor administrador, pero porque guardó silencio. Dios tiene que ver con esta gente que guarda mucho silencio. Y hay gente que no es buena guardando silencio. Hay gente que no es buena guardando silencio. Y por estar hablando mucho no escuchamos la voz del Señor. Entonces, de lo contrario, si no hace silencio, no ves la mano del Señor.
Entonces, planteemos la historia de José con mecanismos actuales, ¿ok? Entonces, José llega a Egipto y lo venden como esclavo. Casi siempre las personas que se vendían como esclavas eran o perezosos o habían hecho como una cosa mala. O sea, lo que estoy intentando plantearte en la historia es que la venta de José fue lo más injusto. Entonces, José llega a Egipto con mecanismos actuales y se va para la escuela de abogados y pone una tutela. Y la tutela o la querella o lo que usted quiera, la demanda le sale a favor. Y a José, su amo Potifar, le restituye los derechos y lo envía otra vez a Canaán. Dime qué pasa con los sueños de José. La tutela hay que usarla, sí. La demanda hay que usarla, sí. Entiéndame esto de temas actuales con lo que le pasó a José. Si José grita, habla y dice, me vendieron porque me tenían envidia, pero yo no hice nada malo, por favor, ayúdenme. Y un abogado toma su caso y lo devuelven a Canaán. ¿Qué pasa con el propósito que Dios tenía en la vida de José? Usted es más inteligente que yo y ya sabe, no se cumple. ¿No será que muchas veces lo mejor que te puede pasar es guardar silencio? Ay, pastor, pero es que siento que no puedo. Hermano, cójase a pellizcos. Yo lo sé, háblele a una mata y séquela si quiere. Pero hermano, ¿qué hacemos pues con usted que no se puede quedar en silencio? ¿Ustedes imaginan donde el Señor Jesús se hubiese defendido en la cruz del Calvario? Usted y yo estaríamos en este momento perdiendo el tiempo. Él les dijo, ¿ustedes no creen que yo puedo clamar a mi papá y me envía una legión para que me defienda? Pero es que si yo hablo, si yo hago eso, daño el propósito del Señor. ¿No será que muchas veces Dios te quiere es en silencio? Proba. Pues si estás con esa habladera y lo que haces es meterte en problemas, ¿no será que callándote un poquito la boca mejoras? O sea, te lo digo así pues como a mí, así pues de puro placer. ¿No será que tu problema es la lengua, que de todo estás opinando, de todo estás hablando? Y hablo de todo en tu vida. Dios decide esto, ay, no, pero ¿por qué? Dios decide esto, ay, no, pero ¿por qué? Dios decide esto, ay, no, pero ¿por qué? Hay gente que no le gusta las pruebas de Dios, las respuestas de Dios, lo que Dios determina, la voluntad del Señor. Yo he estado con gente que me dice, pastor, eso lo puede decir la Biblia, yo entiendo que es la palabra del Señor, pero a mí no me parece, pastor. Y yo, carajo, carachas. O sea, no te parece. Ay, no, pastor. Ay, no. Yo amo a Dios, yo lo amén, pero es que ese versículo a mí como que no me entra. ¿Cómo así? O sea, espérate. O sea, ¿es en serio? No, hermano. Vea, nosotros tenemos un problema y el problema es que no hacemos silencio. Nosotros estamos muy acostumbrados a defendernos. Entonces, ¿para qué tenemos a un Dios que dice, mía en la batalla, yo pagaré? Yo soy el que te defiendo, yo soy el que te guarda. O sea, ¿para qué tenemos a este Dios si te vas a defender vos? Tu defensa lo que, o sea, cuando abrís la boca para andarte defendiendo, eso trae mucho problema. O sea, guarde silencio y ya. Y lo verá que Dios pelea por usted. José nunca pelea. Nunca, nunca abrió la boca para decir, esto es injusto lo que están haciendo conmigo. José se dejó llevar y al final Dios peleó por él. Dios peleó por él. Y pasando de que pozo es cambio, pozo es silencio, pozo es plan de Dios. Génesis 37, 7 y 9. Voy a leer solo una parte. El 8 no. He aquí que, Génesis 37, 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mismo. Aquí la palabra en Génesis 37, 7 es manojo, ¿ok? La palabra en el versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí, he soñado otro sueño y he aquí el sol, luna, o sea, astros pues, y las estrellas se inclinaban ante mí. La pregunta es, ¿Dios cambió el plan de José porque cayó en un pozo? No. Antes Dios
acercó el plan de José a la materialización porque cayó en ese bendito pozo. O sea, en el versículo 7 tenemos la palabra manojos y acá son los astros, ¿no? Sol, luna y estrellas se inclinan a mí y allá manojos se inclinan a mí. La pregunta es, cuando a José lo tiraron en la cisterna o en el pozo y le cambió la circunstancia, ¿a José se le fueron los sueños de la mente o Dios dejó de soñar con la vida de José? Si la respuesta es no, voy a hacerte una pregunta. ¿Por qué cambias porque caes al pozo? ¿Por qué cambias? Voy a ser muy atrevido con lo que te voy a decir. ¿Dios siguió siendo el mismo Dios cuando José cayó al pozo? Sí. ¿José siguió siendo el mismo José cuando él cayó al pozo? Sí. Más atrevido aún. ¿Los sueños cambiaron cuando José cayó al pozo? No. La pregunta es, ¿por qué cuando caes al pozo cambias? ¿Qué cosas has dejado de hacer o de soñar porque caíste en el pozo? O sea, ¿te negaron la visa una vez y ya no vuelves a pedirla? ¿Pasaste una hoja de vida y te dijeron que no y ya no vuelves a pasarla? O sea, de eso está hablando la predicación el día de hoy. Intentaste predicarle a un familiar que sabes que necesita de Cristo porque crees que ese alcoholismo lo va a llevar a la cirrosis y ya como no te hizo caso, pues ya lo dejaste así, que sea lo que Dios quiera, según. O sea, ¿por qué dejaste de soñar? Porque caíste en un pozo. Porque el puntaje del ICFES no te alcanzó y no te alcanzó para entrar a esa universidad. Por eso dejaste de soñar. ¿En serio, pues? ¿Dejaste de creer en el amor porque tuviste como una decepción amorosa? ¿En serio? O sea, te fue mal con uno, un noviazgo. Aún dentro de la iglesia, porque eso dentro de la iglesia pasa. No es que somos seres humanos normales. O sea, pues la iglesia perfecta no es, pues. Pues nada más mire usted el pastor que tiene. Pues, perfectos no somos. Pero te lo digo en serio. O sea, un día tuviste como una mala experiencia con una novia, con un novio, y ya tu corazón se cerró tanto que ahora ves a todos los hombres malos, a todas las mujeres malas. O sea, ¿ves? ¿En serio? O sea, ya no crees mucho en el amor por una decepción que tuviste. O sea, ¿cómo le das el poder al diablo de llenarte de incertidumbre, de desconfianza, de pensar que todas las mujeres son iguales, que todos los hombres son iguales, porque algún día fallaste una vez en una relación? O sea, ¿es en serio? O sea, se llenó de incertidumbre tu mente y tu corazón y el diablo muerto de la risa, pues, porque te tiene ahora dudando. Y vas a dar el paso y, ay, no, 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 mejor no. Ay, no, 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 mejor. O sea, ¿en serio? O sea, la pregunta que yo intento hacerte acá es ¿por qué el pozo te cambia tanto? El pozo no está diseñado para cambiarte. El pozo está diseñado para fortalecerte. O sea, ¿por qué le das el poder al pozo de poder echar por la borda tus sueños? ¿Por qué no sigues confesando lo que confesabas antes? ¿Sabes yo qué veo en la vida de José? Que a José pudieron echarlo en ese pozo, pero los sueños y la imagen de Dios en la mente de José y sobre todo en su corazón, convicción de corazón, seguía siendo la misma. Y nosotros no es nomás sino que gane otro gobierno, que el dólar suba, que la inflación esté por las nubes y que el desempleo esté en 2 dígitos para que nos rompamos las vestiduras aquí, pues. O sea, ¿y la confianza en Dios dónde quedó? ¿En serio, hermanos? Vean, yo no soy un pastor perfecto. Yo creo que por eso Dios me tiene predicando. A ver si es que algún día mejoro. Eso es muy en serio. Pero, ¿dónde está la fe? Yo, yo, yo como que mucho ejemplo no soy, pero si algo usted puede aprender, digamos, de mí, o puede decir que es el loco que tiene usted como líder medio hace, es que cuando Dios le dice va para adelante. Nosotros el día
¿Qué fue? El miércoles o jueves pasado entregamos la cuota que nos faltaba para poder entrar al terreno. O sea, ya los 90 millones de pesos esos. Falta algo muy mínimo en la iglesia, es la verdad, pero 90 se pudieron conseguir casi todos y se le entregaron al dueño. Yo te hago una pregunta. Yo soy un imperfecto, en serio. Yo no tengo problema con eso. Pero la pregunta es, si usted alguna cosa puede medio aprender de mí, no aprenda lo malo, aprenda lo bueno. Es, es que después de que Dios me dice yo voy, y a mí la circunstancia de una casa para nuestros hijos, yo como anoto todas las predicaciones, yo en estos días me quebrantaba porque yo decía, Dios cómo nos fue preparando. Las predicaciones de enero, febrero y esa última predicación de marzo del año 2020 es la antítesis de todo lo que pasó con la pandemia. Pero Dios estaba preparando mi corazón. Y a mí el sueño de una casa propia para nuestros hijos nunca se fue, jamás. Entonces nosotros entregamos el templo porque no podíamos pagar el arriendo, literalmente. Pero el sueño de tener casa propia para el Señor jamás se fue. Todas las iglesias abrieron en Tunja, todas abrieron presencialmente, menos la de nosotros. Y eso nunca quitó el sueño que yo tenía en mi corazón de tener una casa para nuestros hijos. Porque a mí la circunstancia no me cambia. A mí la circunstancia tiene que hacerme más fuerte. Y no estamos hablando mal de las personas, pero es una realidad, porque con usted, pues, bobo no es. Usted se da cuenta cuántas personas nos estamos conectando en el culto. Y usted se da cuenta que el número de personas que teníamos cuando empezó la pandemia es el 85% menos de la gente que tenemos hoy en día. Porque usted también calcula, pues. O sea, usted ve cuántas personas se congregan. Pero en mi mente nunca se fue la posibilidad de una casa propia para nuestros hijos. Estamos a menos de un mes de hacer nuestro primer servicio presencial en la casa que Dios me prometió antes de empezar la pandemia para nuestros hijos. O sea, los sueños no se pueden perder porque caigas al pozo. No se pueden perder. Y yo me río mucho porque, ve hermano, yo sé lo que los hermanos piensan. Yo sé lo que los hermanos pensaron cuando yo les dije en medio de la pandemia que Dios nos iba a dar una casa propia. Yo sé, pastor, tuvimos que entregar la casa que teníamos porque no había para el arriendo. Y usted nos dice que Dios nos va a dar una casa propia. Ay, pastor, usted hizo locura. Yo entiendo. Y piense eso de mí, que a mí eso hasta me fortalece. Se lo digo, no con actitud revanchista ni vengativa. Piense eso de mí. Yo recuerdo cuando yo les expuse el valor del local que vamos a comprar. Pastor. Ay, no, hermanos. Perdón por llevarnos por este camino, pero yo le voy a obedecer al Señor. Yo me imagino a ustedes diciendo, el pastor está hablando casi de 1.000 millones de pesos. Y entregamos el local porque no teníamos para pagar arriendo. Y al negro loco este se le metió, que vamos, dije, por 1.000 millones de pesos. ¿Qué es esto? Hermanos, ya van casi 400, a trancas y a mochas. Ahí vamos. Yo perfecto no soy. Yo eso sí se lo digo de todo corazón. Y no lo digo como una falsa humildad. Yo no soy un tipo perfecto. De hecho, se lo digo con total transparencia. Yo no sé si después Dios me vaya a sacar de la iglesia. Yo no sé qué vaya a pasar. Yo se lo digo de todo corazón, porque yo perfecto no soy. Pero soy un tipo que le creo al Señor. Y yo creo que eso es de lo que usted de mí tiene que aprender. Yo tendré otros problemas, pero si usted quiere algún día que yo mañana el Señor me llame a su presencia, ¿qué aprendimos de ese man? Que era un tipo que le creía al Señor. Ya, sencillo como eso. A mí el haber caído en el pozo de 3 años de pandemia jamás me cambió. Y yo no voy a hablarle de lo negativo, porque el pastor no predica depresión. El pastor predica la esperanza que hay en Dios. Pero si usted algún día se sienta conmigo y yo le cuento a usted lo que yo tuve que recibir en medio de estos pasos de fe, usted no se imagina. Y no me estoy ni victimizando ni haciéndome el pobrecito. Estoy asumiendo, perdón, la actitud de José. Y Dios me enseñó literalmente que maldito el hombre que confía en el hombre. Porque quizás las personas que uno se imaginó en su cabeza que más iban a estar al lado tuyo, pues son las personas que primero te voltean la espalda. Y eso lo hace el Señor. Y yo me acordaba del Señor Jesús. Cuando los hombres más cercanos le abandonaron. Literal. O sea, lo del Señor Jesús,
y perdón que me esté extendiendo, dame 5 minutos más. O sea, lo del Señor Jesús nosotros lo helenizamos y lo romantizamos mucho, si se quiere, porque es nuestra salvación. O sea, su muerte, o sea, la muerte de Cristo nos dio vida, pero aquí estamos hablando de cosas muy serias. Aquí estamos hablando de que la gente más cercana al Señor Jesús le volteó la espalda, que eran sus 12 muchachos. Y, y, y Dios me tuvo que pasar por todos esos procesos. Es la verdad. Uy, hermano, yo no me imaginaba nunca escuchar las frases que escuché de algunas personas, pero jamás en la vida. Y ese fue el pozo para mí. Estoy hablando de mí, no de usted, sino de mí. Eh, y así pasó. Y Dios permitió eso. Y yo estoy muy seguro que Dios permitió esta deslealtad, entre comillas, si se quiere, es para que cuando Dios te va quitando toda esa gente que vos creías que tu confianza tenía que estar en ellos, Dios te los quitas, o sea, Dios te los quita, perdón, para que únicamente quede Él. En serio, hermanos, yo no me atrevería a comentarles todo eso, ¿sabes por qué? Porque les daño el corazón a ustedes. Es muy en serio. O sea, si yo les digo el 10, 20% de todo lo que en estos 3 años de pandemia yo tuve que soportar, aún de mis propias autoridades, ustedes van a decir, yo no puedo creer. Es lo primero que usted me va a decir. Pero yo siempre he entendido como José que a mí el pozo no me cambia la visión. Y yo voy para adelante. Y eso no lo estoy diciendo ni con orgullo, ni con altivez. Y si es así, que Dios hasta me quite la vida o me quite de ser el líder de la iglesia. Porque no podemos empezar un lugar de estos con, o sea, con esos orgullos y esas altiveces de que ese tipo de cosas no. Entonces yo sencillamente, cuando los hermanos me decían, pastor, tal cosa, hablando negativo o de dudas o que se iban para otros lugares, porque yo me estaba demorando mucho, porque la visión no la compartían, porque, y eso está bien. Paréntesis aquí, yo estoy muy convencido que Dios dejó en la iglesia a la gente que tenga el ADN del pastor, porque si no van a chocar con la visión. Porque, hermanos, no pudimos pagar 2,5 millones de arriendo cuando estábamos pagando arriendo y usted viene a decirnos a pastor que vamos a luchar por 1,000 millones de pesos. O sea, pastor, ubíquese. Entonces, la gente que no tenga el ADN de la visión que Dios nos dio no puede estar en la iglesia porque usted va a chocar con la visión. Y esa gente de pronto tiene que irse a otros lugares donde el ADN sea diferente. Pero acá hay un ADN de una fe agresiva, porque yo a Dios no lo veo haciendo cosas pequeñas. O sea, Dios abre el Jordán, abre el Mar Rojo, saca a Lázaro de la tumba, embaraza a María por el Espíritu Santo. No nos va a dar 1,000 millones de pesos a nosotros. No, papá. Sí, o sea, es que este es el momento de predicar. Porque es que es muy bonito coger estos libritos así llamados Biblia y empezar a predicar de esta maravilla. ¿Y cuándo la vas a meter en tu corazón? O sea, yo entendía que el momento crucial de la pandemia era cuando Dios más nos iba a bendecir. Y yo equivocado no estaba porque miren el punto donde estamos. Y sin altivez y sin orgullo. Con mucho menos recursos, con mucha menos posibilidad, aquí estamos. Aquí vamos caminando. ¿Por qué dejas que el pozo te cambie? ¿Por qué ese cambio de empleo? ¿Por qué esa pérdida del empleo? ¿Por qué ese cambio de ciudad te vuelve como un bendito loco? ¿En serio? Ay, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Cállese, hombre, que no le corresponde hacer nada a usted. Dios lo hace por usted. Sea obediente con el Señor. Haga lo que Él le pide y le garantizo que Dios hace lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos. Y yo no entiendo todavía el cambio de ciudad y qué hago en esta ciudad. Pues de pronto usted nunca ni lo vaya a entender. No voy a ser atrevido. No le corresponde a usted entenderlo. Usted desde que tiene a Dios en su corazón y cree en Él, ya su vida no es suya, como dice nuestro pastor Jack Simon. Ya mi vida no es mía, mi vida le pertenece al Señor. Y entonces ahora estás indignado porque Dios te cambió la situación socioeconómica. Estás indignadísima porque cambiaste de ciudad. Estás indignado porque es que yo no entiendo por qué en el trabajo nadie me quiere. Lee a José. Es que esta predicación tiene que metérsenos al tuétano. Ay, pastor, es que mi trabajo es terrible. Todos me odian, solo tengo un amigo. Pues te presento a José, que eran 12 y 11 no lo querían. ¿Cuál es tu problema con que te la tengan montada en el empleo? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo? ¿En serio, pues? Ay, pastor, es que el supervisor me la tiene montada. En José no creía ni el papá ni los 11 hermanos. ¿Cuál es tu problema, pues? O sea, ¿cuál es tu problema? O sea, vamos a hablar de que, pastor, es que la propia familia se le viene a uno encima. A José le pasó lo mismo.
Es que la propia familia es lo que menos lo apoya a uno. Es la que menos la apoya a uno. A José le pasó lo mismo. ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo? ¿Quiénes no querían que Salomón fuera rey? Los hermanos. ¿Quiénes no querían que Jefté heredara? Los hermanos. ¿Quiénes no creían en el ministerio del Señor Jesús? Los hermanos. ¿Quiénes votaron al bendito pozo a José? Los hermanos. Y vos me estás hablando de que tu familia de vez en cuando se levanta en contra tuya y vos sos la pobre florecita del campo que no sabes qué hacer. Hermano, maduremos. O sea, en serio, maduremos, hermano. El reino de Dios lo arrebatan. ¿Quiénes? Ay, se les parte una uña, papá, y eso aquí el show de la vida. El reino de Dios, ¿quién lo arrebata, iglesia? ¿Los qué? Ah, los valientes, creo que dijo usted en su casa. Ah, o sea que este asunto del reino tenés que tener un poco de valentía, pues sí. Y aquí nos tocó aguantar las duras y las maduras, cosas que yo le entregué al Señor. Yo le dije, Señor, esto que me tocó atravesar en en estos años de pandemia, jamás se lo voy a decir a ningún ser humano, porque fueron cosas muy denigrantes, fueron cosas muy fuertes, y yo entendía que ese era mi pozo. Yo no tengo problema con eso. Y usted que medio me conoce bien, sabe que no lo digo ni con ánimo de exaltarme, ni siendo orgulloso, ni con actitud vengadora y revanchista, pero le comento que lo que pasé fue duro. Y ese era mi pozo. Pero yo sé que después del pozo, en el 41, Faraón me llama y me dice, mijo, ¿cómo arreglamos? Yo le digo, don Fara, venga, le cuento, haga esto, quinte la cosecha y pa, gobierno, no tengo problema. Ni me vaya a preguntar, chismoso. No, ay, pastor, ¿y qué fue lo que le pasó? No, no, como diría el buen católico, dejemos los santos quietos. Eso se deja ahí, es una cosa entre mi Señor y yo. Eso no hay que predicarlo a la iglesia porque usted se va a herir en el corazón. Pero yo sí le puedo garantizar que Dios me enseñó que maldito el hombre que confía en el hombre. Porque la gente que yo pensé que iba a estar más cercana es la que no estuvo cercana. ¿Y qué pasa? Y usted me ve a mí deprimido, me ve a mí. No, no, no. Yo sigo. Vea, yo si algo sé es que después de que Dios me diga y yo sepa para dónde voy, yo no tengo problema con eso. Entonces, yo entiendo a los hermanos de la iglesia, porque es que era pasar de esta cosa que no podemos casi ni sostener, pastor, ¿viste cómo nos dice que hablábamos de que por un local? Yo recuerdo el día de la asamblea informativa que yo hice. Iglesia, el predio queda en tal lugar, en tal dirección y el precio es tanto. Yo me imagino lo que pasó por la mente de ustedes. Y gracias, iglesia, por pensar así, porque literalmente eso hace parte del proceso, esa duda razonable, no esa duda déspota que no cree en Dios, sino esa duda de que, venga, ¿es en serio? O sea, 905, pastor, o usted le colocó un cero de más a eso. No, no, sí, son 905. Pastor, ¿y cómo vamos a hacer? No es mi problema. El oro y la plata le pertenecen a él. A mí me corresponde serle fiel y obediente. O sea, fiel y obediencia en mí. Fidelidad y obediencia en mí, oro y plata en él. No tengo nada que hacer. Y cuando yo no dudé, es la verdad, pero llega un momento en que uno se siente pesado con un desafío como estos. Y llegó un momento que me sentía pesado. Antes de arrancar todo el proceso y mi devocional de ese día, en la lectura bíblica que iba llevando, era Isaías 55:1. Usted va a comprar sin dinero. No, yo ni seguí leyendo más. Dije, amén, lo que usted diga se hace. ¿Por qué dejas que el pozo te cambie? O sea, ¿en serio, pues? Un cambiecito en tu vida. Y, ay, Señor, ¿qué voy a hacer? No, tranquilízate, deja tu show. O sea, aquí lo que toca es colocarle el pecho a la brisa y a las balas, si es necesario, y empezar. Vamos a empezar, iglesia. Vamos a empezar por dejar de lado que el pozo cambie el plan de Dios. El pozo es necesario, porque si no hay pozo, no hay descenso. Si no hay descenso, no hay asimilación de la promesa de Dios. Si no hay asimilación de la promesa de Dios, no te venden a Egipto. Y en Egipto es donde estaba la plata. ¿Dónde José iba a poder tener que la luna, el sol, las estrellas se inclinaban ante mí? Trabajando con Faraón en Egipto, no en Canaán, papá. En Canaán el papá te trataba muy bien. En Canadá había túnicas de diversos colores, de un solo tejido. O sea, en Canaán había otras cosas, eras consentidito. Entonces tienes que tirarte al ruedo para que te provees de qué estás hecho. Pero Dios algunas veces quiere la gente bajarla de la barca y la gente, ay, no, qué miedo. No, hermano, aquí toca empezar a trabajar con el Señor seriamente. Iglesia, concluyamos. José tiene una muy buena actitud ante los cambios. Y de la mente de José no se fueron los sueños
aun cuando estaba en el pozo. A José no se le fueron los sueños. Entonces, que nosotros entendamos que en nuestra vida Dios va a generar algunos cambios. Primer punto de predicación, que esos cambios tienen que llevarnos no a hacer cosas desesperadas, sino al silencio. O sea, aquí hay una trazabilidad en la predicación de hoy. Los cambios tienen que llevar al creyente a guardar silencio, y esos silencios, cuando tú te callas, ese silencio hace que el plan de Dios se manifieste. Hoy hablamos de cambio, silencio y plan de Dios. Cuando tú enfrentas un cambio y lo haces en silencio, el plan de Dios se manifiesta en tu vida. Aquí hay como un aforismo en los 3 puntos de predicación, que nunca se te olvide que los cambios son positivos. Ay, es que yo siento que no puedo. Ah, pues dígame si José creía que iba a poder. Ay, pero es que yo estoy acostumbrado a otra cosa, pastor. Y o sea, todavía seguir luchando con el cambio de ciudad que Dios hizo con vos meses atrás. Es que todavía no me acostumbro a esta ciudad, pastor. Ay, es que los mechoneo. Mechoneo viene del vocablo hebreo, hacer entrar en conducta y en cordura a las personas. Ay, pero es que yo no sé por qué, es que esta ciudad no me gusta, pastor, y no sé por qué Dios me trajo acá, pastor, y cállate la boca. Le estás pegando una cachetada en la cara a Dios, o sea, Dios sabe. No es tu problema. Ay, que yo no me acostumbro. No importa, y no me acostumbro. Haga lo que tiene que hacer. Dios lo movió allá, obedezca. En su trabajo le piden que haga otra cosa. Ay, qué pena, señor gerente, pero mi contrato no dice eso. Calle la boca y hágalo. Porque el día que el gerente no esté y sepa que usted le obedeció e hizo el trabajo con excelencia porque usted pone bendición en el fruto de su mano, como dice el Señor, entonces algún día de pronto el gerente se va y el dueño de la compañía le dice, venga, gerente, ¿y usted a quién dejaría en su puesto de administrador? Ah, pues yo el día que le pedí el favor a fulano de tal, que no era lo que le correspondía hacer, pero lo hizo, él lo hizo bien. Entonces vas a ser promovido de estar en la cárcel a estar trabajando con faraón. Cállate la boca y empezá a trabajar donde Dios te mande. Que tu contrato no dice eso, amén, yo lo hago. Que el jefe te dijo quédese media hora más, amén, yo lo hago. Pero es que la media hora más en el trabajo no es, ay, me están esclavizando, ya Lincoln nos liberó. No, hermano. ¿En serio? O sea, te piden que te quedes una hora más en el trabajo. Aquí no pagan horas extras. Hace tu trabajo con amor. Coge el bendito computador. Hacelo, hacelo, hacelo. Dios te va a ir dando conocimiento, conocimiento, conocimiento. Y el conocimiento no se hurta. El conocimiento te queda a vos. El gerente cree que te la está montando y es abusivo diciéndote, hoy se quedan más. Vienen el festivo, vienen el domingo. Amén. Gloria al Señor. Tengo trabajo. Voy a trabajar. Y cuando aprendas a hacer eso, Dios dice, este pasó la prueba, promovido a trabajar con Faraón, segundo en el mundo. Ya. Pero se le dice a un creyente, venga el sábado a trabajar un poquito. Ay, pero con tan abusivos. Venga, ¿por qué no hace esto? Ay, eso no es mi trabajo, yo de eso no sé. Pues aprenda y se capacita, hermano. Que el Señor nos ayude a entender que los cambios de ciudad, cambios de residencia, perder el empleo, que no te suban el sueldo, que te disminuyan el sueldo, todo eso hace parte del plan de Dios para tu vida. Y Él sabe, porque si le eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Oramos, papá. Gracias por tu perdón, por tu bendición y por tu sanidad y salvación. Tú nos quieres sanar mentalmente de todo este problema que tenemos. Cuando tú haces de 35 a 40 milagros en la Biblia, Señor Jesús, en los evangelios, y 23 tienen que ver con sanidades, es que tú estás mostrando una intención. Tú quieres sanarnos. Permite que nuestra vida sea una vida sana para poder transmitir sanidad a las otras personas. Hoy nosotros renunciamos a la queja porque el pozo no nos va a cambiar el sueño. Si nuestro papá o nuestra mamá únicamente nos pide el favor a nosotros y a nuestros hermanos no, nosotros lo haremos con gusto, sin revirar, sin pelear, que por qué siempre te toca a ti. Hazlo con amor porque es la manera en la que Dios está preparando tu corazón, en humildad, en sujeción, en obediencia. No te quejes del trabajo que te tocó, porque a través de ese Dios está forjando tu corazón. No te quejes del cambio de ciudad, no te quejes del cambio en tu empresa, en tu trabajo, no te quejes del cambio en la universidad, no te quejes del cambio de gobierno, no te quejes del cambio del valor del dólar, no te quejes de la inflación, no te quejes. Agradécele al Señor por todos los cambios que Él trajo en tu vida,
porque en los cambios que Él trajo en tu vida hay propósito. José se fue al pozo, pero los sueños no se fueron de la mente y del corazón de José. Ayúdanos, Padre Celestial, para entender que todo lo que tú tienes en nuestra vida son planes de bien y no de mal, con tal de darnos el fin que tú esperas que nosotros tengamos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.